Hola, ¿cómo están hermanos? Con todos, amigos. Qué gusto verles. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con lo que habíamos iniciado ya hace algún tiempo. Si recuerdan, hace unas semanas habíamos iniciado una serie de predicaciones que son en base a la Confesión de Londres. El día de hoy hablaremos acerca de la divina providencia. Entonces, para lo cual, les pido que me acompañe con su Biblia al libro de Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Estuve años y años sintiendo que estaba al borde del infierno. Estaba descontento, desanimado, desesperado. Soñé con el infierno. Mi vida estaba llena de dolor y miseria, creyendo que estaba perdido. Charles Spurgeon usó estas palabras fuertes para describir sus años de adolescencia. A pesar de la educación cristiana que él recibió, pues su padre y su abuelo fueron ministros del Evangelio, y a pesar que fue bautizado siendo bebé en una iglesia congregacional, Spurgeon se despertó un día con un profundo deseo de ser libre. Por sus propios esfuerzos de buscar a Dios, leer la Biblia y orar a diario, ciertamente vio que no eran suficientes. Un día decidió ir a la iglesia. Debido a una tormenta de nieve, el camino estaba bloqueado, así que dobló por una calle lateral y llegó a una pequeña iglesia metodista. En ella había alrededor de unas 15 personas. El ministro que iba a predicar ese día, esa mañana, no llegó a la iglesia, al parecer por la tormenta, por lo que se subió a la plataforma otro hombre para predicar. Al parecer, el hombre contaba con poco conocimiento de las Escrituras, lo que lo obligó a mantener su mirada sobre un solo texto, Isaías 45, 22. Spurgeon contaba que el predicador comenzó así. De hecho, este es un texto muy simple. Dice, mirad, ahora miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Mira, pero luego el texto dice, mirad a mí. Sí, muchos de ustedes se están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Mírenlo a Él, porque Jesucristo dice, mírenme a mí. Mírame a mí, que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame a mí, estoy colgado en la cruz. Mírame, estoy muerto y sepultado. Yo me levanto de nuevo. Mírame a mí. Yo asciendo al cielo. Mírame a mí. Estoy sentado a la diestra del Padre. Mírame a mí. Luego de hablar sobre este tema algunos minutos, el hombre dirigió su vista hacia abajo y vio a aquel joven que venía a la iglesia por primera vez. Solo fijando sus ojos en él, dijo lo siguiente: joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora mi texto, en este momento serás salvo. Luego levantó las manos, gritó: joven, mira a Jesucristo, míralo. No tienes nada más que hacer sino mirar y vivir. Luego, el propio Spurgeon dijo al respecto: vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no me fijé mucho en ello. Estaba tan poseído en ese único pensamiento, había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, me pareció encantadora.
Allí mismo la nube de oscuridad desapareció, se disipó totalmente y en ese momento vi el sol. Ese día feliz en que encontré a mi Salvador, aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Han pasado muchos días desde entonces, pero nunca ha habido un momento en que haya tenido la euforia plena, el deleite chispeante que tuve ese primer momento en que haya tenido tanto euforia por haber conocido al Señor. Sentí que era un alma emancipada, heredera del cielo, una perdonada, aceptada en Jesucristo, arrancada del barro y del abismo, con los pies sobre la roca. En los meses siguientes a su conversión, el joven Spurgeon escudriñó las Escrituras con hambre y sed del conocimiento del Señor. Tan solo 4 meses después fue bautizado en el río Lark de una iglesia bautista a la que se unió. Y este sería el inicio de la fructífera carrera ministerial de Charles Spurgeon, también conocido como el príncipe de los predicadores. Así, hermanos, como en el testimonio de Spurgeon, así también en nuestra vida y en la vida de la iglesia, el Señor puede hacer uso de medios ordinarios, inusuales, situaciones ordinarias o extraordinarias. Puede usar personas que nosotros no imaginamos y todo lo que le plazca para cumplir sus propósitos. Y todo esto para mostrar su gloria y para nuestro bien. Muchas veces el Señor puede usar situaciones dolorosas de nuestra vida que nos pueden llevar a pensar que Dios nos ha abandonado. Pero aún en esas situaciones aún no escapan del control soberano de Dios. Ni aún el pecado del hombre escapa del control de Dios. En un universo, hermanos, que es gobernado por un Dios soberano, es imposible que Él no tenga el control de todo. En conclusión, hermanos, en esta pequeña parte, este preámbulo ha sido para hablar de la divina providencia, que es nuestro tema del día de hoy, la cual vamos a verla en 3 puntos, que lo tienen detallado en la hojita que les fue entregada. Punto 1, vamos a hablar acerca de la divina providencia y su relación con las causas secundarias. En el punto 2, vamos a hablar de la divina providencia y su relación con el pecado. Y en el punto 3, vamos a hablar de la providencia y su relación con el cuidado de la iglesia. Finalmente veremos unas conclusiones y aplicaciones. Pero antes de iniciar, oremos para que el Señor nos ayude en este tiempo. Amado Señor, Padre, venimos a ti, Señor. Venimos delante de ti para que tú nos ayudes, seas asistiéndonos a través de tu Santo Espíritu, a verte, a mirarte, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a escucharte con lo que tú nos vayas a explicar el día de hoy, Señor. Sea hablando, Señor, tú por mí, Señor, te lo ruego, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el punto 1, la providencia y su relación con las causas secundarias. Para iniciar y hablar de la providencia, primero tendríamos que definirla. Y para ello tomaré la definición que nos da nuestra confesión en su párrafo 1, capítulo 5, que afirma lo siguiente: la divina providencia es el entendimiento que Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Esto es la providencia y está relacionada íntimamente con el decreto de Dios. Son como 2 líneas que van en paralelo y cada una aclara o da más luz a la otra y viceversa. Son 2 verdades que son claramente evidentes en la palabra de Dios. Es por eso que el pastor Sam Waldron, respecto al decreto y la providencia de Dios, él dice lo siguiente:
El decreto de Dios es el plan de Dios dado desde la eternidad. Es todo lo que Él ha decidido que suceda. La providencia es llevar a cabo el plan de Dios, guiando el curso mismo de la historia. Es por eso que nuestro pasaje central afirma: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios puede decir lo que va a acontecer, no porque tenga una visión al futuro y Él simplemente sea un espectador de ello, sino porque Él mismo lo decretó desde la eternidad. Fue allí donde se llevó a cabo el plan de redención, fue allí donde el Señor nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Cuando el pasaje dice haré todo lo que quiero, precisamente nos habla de esa providencia. En este pasaje vemos el decreto de Dios y la providencia, como decimos, en conjunto. Cuando hablamos de la providencia, es posible que surjan ciertas preguntas como ¿quién es el autor de la providencia? ¿Sobre qué se fundamenta la providencia? ¿Cuál es la naturaleza de la providencia? ¿Quiénes son los objetos de la providencia? Y también, ¿cuál es la meta de la providencia? Y para estas preguntas, por supuesto que la palabra de Dios tiene respuestas. ¿Quién es el autor de la providencia? Dios, el buen creador de todo. Salmos 50, 10, 12 afirma lo siguiente: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Sobre qué se fundamenta la providencia? En el infinito poder de Dios y en su sabiduría. Daniel 4:36 afirma lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Cuál es la naturaleza de la providencia? Que el Señor sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. Salmos 135, 6, 7 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. ¿Quiénes son los objetos de la providencia? Todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Ninguna molécula, hermanos, del universo queda fuera del gobierno absoluto de Dios. Mateo 10, 29, 31 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y finalmente, ¿cuál es la meta de la providencia? La meta es la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. En conclusión, la gloria de Dios. Esa es la meta de la providencia. Romanos 9:17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En cuanto al uso y el no uso de las causas secundarias, entendiendo, hermanos, que el Señor es la causa primaria de todo lo que ocurre, podemos caer en el error de pensar que Dios hace que todo suceda directamente sin que las causas secundarias tengan intervención alguna. Sería un error pensar eso.
No somos simples marionetas que actuamos en contra de nuestra voluntad y hacemos todo lo que Dios quiere que hagamos, sin tener quizás ninguna responsabilidad. Pensar en ello, como dije, ciertamente es un error fatal. Entonces, como dijimos, la causa primaria de todo es Dios mismo, y aquí hablamos de su decreto eterno, y la causa secundaria es todo lo creado. Nuestro Dios ha establecido que sus propósitos se realicen a través de las causas secundarias, a través de las causas secundarias. Dios ordinariamente obra a través de las causas secundarias, sin violentar la naturaleza de ellas. Pues como dijimos, Dios usa las causas secundarias para cumplir sus propósitos. De acuerdo a su providencia, Dios ordena todas las cosas de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. ¿A qué nos referimos con necesaria, libre y contingentemente? Bueno, con necesaria nos referimos a que todas las cosas deben y actúan según su naturaleza. Con libre, esto hace referencia a los agentes morales, hombres, ángeles, el que preserva que las criaturas morales actúen según su naturaleza, pero libremente. Él no las obliga a actuar de una manera contraria a su naturaleza. Y con contingente nos referimos a que Dios ha decretado que ciertas cosas ocurran por coincidencia o por contingencia, es decir, aparte de la intención de un agente libre. Por citar un ejemplo, en Primera de Reyes 22 nos encontramos con una batalla y el rey Acab fue muerto por una flecha. Primera de Reyes 22, 34-38. Vayamos allí, hermanos, para ver el pasaje. Primera de Reyes 22, 34 al 38. Primera de Reyes 22, 34 al 38. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arrecido aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Qué palabra, hermanos, había dicho Jehová? Veamos, Primera de Reyes 21, 17, 9. Primera de Reyes 21, 17, 19. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Eso, hermanos, es lo que había dicho Jehová. Este relato ejemplifica de una manera clara cómo lo que Dios ha decretado, cómo lo que Dios ha dicho, sin duda ocurrirá de una manera infalible.
Dios había decretado la muerte de Acab y eso fue lo que ocurrió. Tanto el profeta Elías como el profeta Micaías habían profetizado la derrota y muerte de Acab por designio de Dios. Y esto fue lo que ocurrió, evidentemente. Y si usted lee todo el capítulo 22 del primer pasaje que leímos, encontrará que Acab hizo su mejor esfuerzo por esconderse del castigo. De repente, un soldado que ni siquiera es nombrado en el relato bíblico disparó su arco sin apuntar a nadie en concreto. No es que lo quería matar, lo disparó simplemente, pero Dios dirigió la trayectoria de aquella flecha para cumplir lo que Él había decretado, la muerte de Acab. El soldado decidió tirar una flecha a la aventura, pero no decidió tirarla puntualmente a Acab. Entonces la flecha voló conforme a las leyes de la gravedad y fue tirada por una decisión libre, pero el efecto de todo eso ocurrió por coincidencia, no por una decisión o intención directa del soldado que tiró la flecha. En este evento vemos algo necesario, las leyes de la física, algo libre, la decisión de tirar la flecha, y algo coincidente, la muerte de Acab. Otro ejemplo, si Dios ha elegido quiénes serán salvos, y ese es su decreto eterno, entonces, ¿por qué evangelizar? La respuesta es porque Dios también ha decretado que salvaría a los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Otra pregunta, si Dios ha decretado todo, entonces, ¿por qué orar por un tema en particular si al final se hará lo que Dios quiere? ¿Por qué orar? Y la respuesta es porque Dios ha establecido obrar por medio de la oración. Eso es lo que Dios nos revela en su palabra. Dios ha decretado todas las cosas de tal manera que sucedan infaliblemente por su providencia, pero sin violentar las decisiones del hombre, porque Dios decretó que todas las cosas sucedan por causas necesarias, causas libres y causas contingentes. Aunque esto, hermanos, es verdad, es decir, que Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, también tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Y esto que hemos dicho lo podemos llamar providencia extraordinaria, es decir, que el Señor obra por encima de los medios que Él mismo ha establecido o contra ellos, podemos llamarlo así, providencia extraordinaria. Y esta, hermanos, es una excepción al modo ordinario del obrar de Dios. Y aquí nos estamos refiriendo básicamente a milagros, que es el no uso de las causas secundarias. Esos son los milagros. El teólogo Millard Erickson define milagro como una obra sobrenatural especial de la providencia de Dios, que no se puede explicar mediante los patrones normales de la naturaleza. Y con esta definición podemos decir que Dios no está obligado a actuar necesariamente por los medios que Él ha dado, ni tampoco como a nosotros nos plazca. Él obra según le plazca, pues es Dios. Como dice el libro de Daniel, no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Porque es Dios. Y quisiera que hagamos un ejemplo de esto en Oseas 1:7. Oseas 1:7. Oseas 1:7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dios promete salvar a la casa de Judá sin hacer uso de ningún medio. Aquí Dios indica que conseguirá la victoria sin usar ningún medio.
Y ojo que este es un caso muy puntual y es una excepción y no la regla. Veamos también Segunda de Reyes 19:35, que habla precisamente del pasaje que hemos leído. Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Y evidentemente, hermanos, en este pasaje que hemos leído, usted no ve batallas, usted no ve lanzas, no ve carros, no ven absolutamente nada de eso. Vemos un actuar directamente de Dios. Dios cumplió su palabra y actuó directamente para salvar a la casa de Judá. ¿Pudo haberlo hecho usando a los hombres de Judá en batalla? Por supuesto que sí. Pero él decidió obrar de una manera sobrenatural sin hacer uso de ningún medio. Dios ordena tanto los fines como los medios. Otro ejemplo de Dios obrando por encima o en contra de los medios es cuando obró en el nacimiento virginal de Cristo. Y Sara dando a luz a Isaac en su vejez. El curso natural de las cosas no permite tales cosas que hemos dicho, pero tal es el poder de Dios que Él trasciende lo que es natural y normal y puede obrar por encima y en contra de esto. No es que estas cosas sean externas a Dios o algo así, más bien estas son leyes que Él mismo ha instituido y algunas veces para sus propósitos le agrada obrar por encima y en contra de ellas. Un teólogo opinando acerca de estos sucesos sobrenaturales dice lo siguiente, que es muy importante: cuando se realiza un milagro, las leyes de la naturaleza no son quebrantadas, son reemplazadas en un punto particular y muy puntual mediante una manifestación más alta de la voluntad de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Si usted tira un instrumento de hierro al agua, lo que ocurrirá seguramente es que se hundirá hasta el fondo. Es lo que va a ocurrir. Pero hubo un momento puntual en el que el Señor, en Segunda de Reyes 6, 4, 7, permitió que el hacha de Eliseo salga a flote, obrando en ese momento de forma sobrenatural y anulando las leyes de la naturaleza. Dios tiene el poder para hacer todo lo que quiere porque es ciertamente Dios y es todopoderoso. Y aquí podemos sacar una pequeña aplicación. Creo que muchos aquí quizás tenemos claro que mucho de lo que se ve en las iglesias y que se llama milagro en algunos casos, en realidad no son obras de Dios. Muchas cosas de las que se hacen, que se les llama milagros. Pero así, hermanos, como tenemos claro que Dios no solamente puede usar su providencia extraordinaria, también, hermanos, tengamos claro que Dios de manera normal usa su providencia ordinaria, la que día a día tenemos a nuestro alcance, la que día a día escuchamos, la que día con día leemos, la que día a día meditamos, la que día a día cantamos o vemos. Y con esto me refiero a los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Esos medios ordinarios dados por Dios para perfeccionarnos a la imagen del Señor Jesucristo y así cumplir su propósito eterno en nosotros. Esos medios de gracia son la predicación de la palabra, la oración, la comunión, las ordenanzas establecidas por el Señor, la lectura de la palabra. Hermanos, tomemos todos estos medios que Dios nos ha dado y pidamos a Dios que nos ayude siempre a discernir su voluntad cuando hacemos uso de ellos, para así obrar como se demanda de nosotros.
Y hermanos, no esperemos algo extraordinario, no porque Dios no lo pueda hacer. Ciertamente Él es todopoderoso y puede hacer lo que quiere. Más bien pidamos a Dios que nos ayude a verlo, a entender qué nos quiere decir a través de los medios ordinarios, que quizás muchas veces por nuestro pecado o por un mal entendimiento no los consideramos como debemos. Punto 2. La providencia y su relación con el pecado. Y quisiera iniciar este punto con una pregunta. Si Dios ha decretado todo, como lo hemos dicho, y ciertamente es así, entonces podemos llegar a la conclusión que Dios es el autor del pecado. La respuesta categórica es un no. Dios es santo, Dios es puro, en Él no hay mancha ni sombra de variación y tampoco cambia. Ahora, si la pregunta es, ¿ordenó Dios en su decreto eterno la caída del hombre? La respuesta es sí. Su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Pero es vital, hermanos, que entendamos lo que esta respuesta significa y lo que no significa. Algo que podemos hacer es, algo que quizás no vamos a poder hacer, es explicar cómo Dios puede ser absolutamente soberano sobre cada evento de la historia y sobre cada acto de los hombres sin destruir la libertad individual. Esto sin duda es un misterio que muestra la mente infinita de Dios, su sabiduría, que no puede ser comprendida por completo por nosotros, ya que fue concebido en la mente de Dios. Pero sí podemos decir firmemente que Dios no es el autor del pecado. Sí podemos afirmar eso, porque eso es lo que afirma la palabra de Dios, ni más ni menos. Por eso es que podemos decir que el pecado de Adán y Eva no fue una sorpresa para Dios. Esto era parte del plan eterno de Dios. Siempre fue su plan inicial, no fue su plan B o una respuesta apresurada al desastre ocasionado por el hombre en el primer pecado. Siempre fue el plan original de Dios. Revisemos, hermanos, Romanos 11:32. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es increíble, hermanos, ver que el mismo Dios que nos dio su gracia, su misericordia, que nos dio a Cristo y vino a vivir en nosotros en la persona del Espíritu Santo, es el mismo Dios que dice sujetar a toda la humanidad en desobediencia para tener misericordia de todos. En pocas palabras, Dios permite que el hombre peque, decreta y ordena que hagamos obras malas y sin embargo nosotros somos considerados culpables por ellas y claramente Dios no es culpable de nada. Él es santo y no tiene relación con el pecado. En todo esto Dios ciertamente tiene sus manos totalmente limpias, a diferencia de nosotros que la tenemos totalmente manchadas por el pecado. Dios no está manchado por el pecado y el control divino y providencial de Dios se extiende hasta tal punto que el accionar pecaminoso no está fuera de su control. El accionar pecaminoso del hombre no es un mero permiso solamente, no es una voluntad permisiva de Dios solamente. Nada absolutamente se sale del control de Dios. Es Dios mismo obrando para cumplir sus planes. Hermanos, ¿se acuerda de José? De la interesante historia de José. Sin duda esta historia es una donde vemos a Dios actuando tan sabiamente
y obrando sus santos fines de una manera increíble y absolutamente clara. Veamos Génesis 50:20. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pueblo de donde vendría nuestro Salvador. Y el propósito de Dios, hermano, evidentemente era bueno, mientras que el de los hermanos de José eran malos. Ellos vendieron a José como esclavo. Inclusive en un principio pensaron en matarlo. Fue una acción con propósitos evidentemente muy diferentes. Los hermanos de José no fueron excusados porque por lo que estaban haciendo estaban cumpliendo o llevando a cabo el decreto de Dios. La intención con la que hicieron todo esto fue la de causar mal. Era una acción que estaba viciada y manchada de pecado. Y esta pecaminosidad vino de ellos y no de Dios. Vino de ellos y no de Dios. Por tanto, debemos decir que las acciones pecaminosas no son simplemente permitidas por Dios de una manera pasiva, sino que Dios está dirigiendo, disponiendo y gobernando activamente estas acciones pecaminosas. Y al mismo tiempo, sapientísima y poderosamente, las limita según le plazca, porque de no ser así, nuestra maldad no tendría límites. Y todo esto lo hace para cumplir sus santísimos fines, pues Él no es ni puede ser el autor del pecado. Ya que hemos hablado del pecado, hablemos también de la providencia y el pecado de los escogidos, de los hijos de Dios. La providencia y el decreto siempre obrarán para nuestro bien y para la gloria de Dios. Dios, por su providencia, nos castiga por nuestros pecados, nos muestra la corrupción y el engaño de nuestro corazón cuando nos da más libertad para pecar. Esto lo hace para humillarnos y acercarnos a Él y para enseñarnos a depender de Él. Él nos muestra nuestro pecado de tal manera que aprendamos de lo que somos capaces sin Él y estemos más atentos a todas las futuras ocasiones de pecado. Como hijos de Dios podemos estar seguros que cualquier cosa que el Señor hace, la hace para nuestro bien. Dios deja que algunos de sus hijos vean los efectos del pecado. No porque Él los haya abandonado, sino para que vean de qué Dios los ha salvado y la gracia de Dios en ellos. En ocasiones, cuando vemos nuestra maldad y la pecaminosidad del pecado, podemos verdaderamente apreciar y alabar la bondad y la gracia de Dios. Y hermanos, no hay un consuelo en excluir a Dios de las cosas malas que nos suceden. Más bien reconocemos que Él las ha traído sobre nosotros para su gloria y para nuestro bien. De ninguna manera la providencia de Dios es mala para sus hijos, sino que está destinada a ser para nuestro bien. Siempre. Esto no quiere decir que absolutamente todo nos va a salir bien, para nada, sino que todo tiene un propósito en la vida del creyente. Todo ocurre con el fin de que nos asemejemos al carácter de Cristo. Incluso la persecución que viene sobre el pueblo de Dios es para su bien, ya que nada puede separarlos del amor de Dios. Por eso la persecución a lo largo de la historia nunca ha destruido la iglesia. Y cuán grande es esta verdad, hermanos, que al día de hoy la iglesia de Cristo sigue en pie. Más bien ha servido para purificarla y ha hecho crecer la verdadera iglesia de Cristo. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 1:29,
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Los justos, los hijos de Dios, pueden llegar a caer a fin de ser refinados, purificados, lavados. No es para que caigan de la fe definitivamente o para que sean destruidos, sino para que sean purificados bajo el fuego de la prueba y su fe obviamente se les confirme. Además, es para que seamos más vigilantes contra las ocasiones futuras de pecado. Por tanto, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Y bueno, ya que hablamos de los escogidos y el propósito del pecado de ellos, ¿qué de la providencia y el pecado de los reprobados, de aquellos que no son hijos de Dios? El propósito del pecado en esas personas, en este grupo, en los impíos, claramente no tiene el mismo propósito que el que tienen los creyentes. Mientras que en el creyente el pecado lo lleva a humillarse para una dependencia más creciente de Dios, en el impío el pecado los hunde en una condición miserable, lo cual hace que se endurezcan más y más. Dios, como juez justo, puede cegar y endurecer a aquellos hombres malvados e impíos que viven y actúan en contra de su voluntad. Y esto evidentemente a causa de sus pecados. Cuando decimos, hermanos, que el Señor puede cegar y puede endurecer, nos referimos a que de esta forma se les niega la gracia salvadora de Dios. Vayamos, hermanos, a Romanos 1, 24, 28. Romanos 1, 24, 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Un pasaje durísimo, pero es la palabra de Dios. Cuando decimos que el Señor puede cegar y endurecer, hermanos, no quiere decir que Dios haga violencia u obligue a la criatura a hacer algo que no quiere. Más bien quiere decir que Dios no interviene en el interior del hombre. Los entrega a una mente reprobada que es producto de sus propios deseos. Y esto como consecuencia tiene que hacen cosas que no convienen. Es lo que dice Romanos. Dios los entrega a que queden dominados por su propia corrupción. Es como si en cierto sentido el Señor les dé la independencia que ellos tanto buscan. Pues el Señor para ellos es como un aguijón molestoso que es un estorbo a lo que ellos anhelan, a lo que ellos desean. La ley natural que Dios ha colocado en el corazón de los hombres, en estas personas, en este grupo, cada vez se apaga más y más. Cada vez se hacen más insensibles a esta ley natural.
se cauteriza la conciencia, evidentemente. Incluso este grupo de personas pueden llegar a endurecerse bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Y aquí una pregunta, hermanos. En la predicación del Evangelio, ¿qué hace la diferencia para que unos lo rechacen y otros lo reciban? La diferencia no son nuestras capacidades. No son nuestras capacidades naturales, porque si fuera así, sin duda, ninguno que se haga llamar hijo de Dios sería salvo. Todos estaríamos condenados, pues todos estamos muertos en delitos y pecados. La diferencia la hace el obrar de Dios en el corazón del hombre. Esa es la diferencia. Mientras que para unos el mensaje del Evangelio es precioso y glorioso, para otros simplemente es una locura. Mientras que para algunos el mensaje del Señor, el Evangelio que nos ha salvado, es glorioso, para otros simplemente no lo es. Simplemente es un mensaje más. Y esto para nada, hermanos, que Dios haga esto, que Dios obre de esta manera, para nada afecta su santidad, pues Él no está obligado a mostrar misericordia a nadie, y cuando lo hace es por el puro afecto de su voluntad y no por algo bueno en el hombre. Y este accionar de Dios es algo que vemos en Juan 12, 37, 40. Vayamos ahí, hermanos. Juan 12, 37, 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sano. Claramente vemos que quien los cegó y endureció fue Dios mismo, pero como hemos dicho, todo esto producto de la misma naturaleza pecaminosa del hombre. Ellos voluntariamente desecharon a Dios, desecharon a Cristo, y de esta forma es como Dios ejerce su decreto y su providencia. Cuando Dios juzga a estas personas al entregarlas a sus pecados, está haciendo lo que es correcto para aquellos que pecan contra Él. Estas no son algunas personas inocentes a quienes Dios está castigando, sino que son pecadores rebeldes que le han dado la espalda a Dios voluntariamente. Han errado al blanco voluntariamente, siempre han buscado librarse del gobierno de Dios y vivir en libertad e independencia de Dios. En cuanto al punto 3, hermanos, entrando al punto 3, la providencia y su relación con el pecado, y su relación con el cuidado de la iglesia, la providencia y su relación con el cuidado de la iglesia. Aquí hay que decir, hermanos, que del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo más especial, Dios cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Nosotros, la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, los hijos de Dios, disfrutamos del cuidado especial de Dios. En la iglesia, hermanos, está el punto focal de la providencia de Dios. Somos el epicentro, por decirlo de alguna manera, de la providencia de Dios. Es por causa de la iglesia por la que ocurre todo en la vida, por lo que ocurre todo en este vasto universo. Por causa de la iglesia, absolutamente todo. Y hermanos, ¿cómo dudar de esta verdad cuando tenemos la prueba más grande del amor y cuidado de Dios por los suyos? El sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo por su pueblo. No hay prueba más grande del amor y cuidado del Señor para con su iglesia.
Aquellos que merecíamos ser condenados, por pura gracia hemos recibido el perdón y salvación. La roca de la iglesia es Cristo, el cual es la piedra angular, y Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y por tanto, podemos tener la seguridad que la iglesia de Cristo es indestructible. Por eso es que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. La providencia de Dios es un consuelo ciertamente glorioso que nos asegura que Dios está con su pueblo en medio de las pruebas y tribulaciones. Y esto es lo que habla Pablo en Romanos 8. Romanos 8:28, por ejemplo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el mismo Romanos 8:38 al 39, dice Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Dios no solo gobierna todas las cosas, sino que lo hace para el mayor bien de su iglesia. Qué consuelo, ciertamente, y qué bendición saber que todas las cosas trabajan juntas para nuestro bien y para nada están fuera del control de Dios. La providencia controla cada acontecimiento conforme al plan de Dios. De manera que aquellos que no eran hijos lleguen a ser hijos de Dios y alcancen la salvación y entren a la gloria que el Señor preparó y decretó de antemano. En Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En su iglesia, por medio de Cristo, el Señor ha reunido gente de toda lengua, raza, pueblo o nación, para que su nombre sea exaltado. Esta iglesia, conformada por hombres falibles, tiene el privilegio de pregonar el santo evangelio de Cristo. Y en todo esto, el propósito último de Dios siempre será mostrar su propia gloria en todo, mucho más en la iglesia. La iglesia cuenta, como hemos dicho, con el cuidado especial de Dios. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente. Cuida de los que se conducen con justicia. Veamos Proverbios 2, del 7 al 8. Proverbios 2, del 7 al 8. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Sin duda, hermanos, ninguno de nosotros podría levantar la mano y decir que cumple con ello completamente. La única justicia que tenemos y a la cual debemos aferrarnos es con la cual ahora Dios ve a su iglesia, y es con la justicia perfecta de Cristo. Por eso podemos decir que hemos nacido de nuevo y esta nueva naturaleza está acorde a su justicia. Sus santos son los que reciben su misericordia, amor y gracia de pacto. No solamente la gracia y misericordia y amor común que Dios expresa a todos los hombres en general, sino que recibimos lo especial de sus atributos, su amor de pacto. Y una muestra de ello es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por su iglesia. Amándola hasta la muerte, se entregó a sí mismo por ella, en rescate por ella. A los ojos de Dios somos de gran estima, no por algo especial en nosotros, que quede claro, sino porque simplemente Él ha decidido amarnos, porque Él ha decidido amarnos. Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios y a Él le ha placido estar con nosotros. Amós 9, del 8 al 9, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente:
Yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor, pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones, como se sacude al grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. Amós 9, del 8 al 9. Junto con la amenaza de destrucción total como un juicio de Dios sobre Israel, está la promesa de que Él se guardará un remanente que ciertamente, al igual que el resto del pueblo, merece ser destruido. Pero misericordioso y clemente es el Señor. Él es lento para la ira y grande en misericordia, que no contiende para siempre con nosotros, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y este escenario nos recuerda, en cierto sentido, a Génesis en sus primeros 3 capítulos, cuando todo era un caos, todo era un desastre por la caída del hombre a causa del pecado. El Señor misericordiosamente dio una promesa. Él sacude el grano en un cernidor, sin embargo, dice Él, ningún grano verdadero se perderá. Y esta promesa está en Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y aquí el Señor aseguró la victoria de Cristo y la preservación de un pueblo para Él, su iglesia, el Israel de Dios. La providencia de Dios siempre ha obrado, hermanos, a lo largo de la historia. Por ejemplo, recuerda cuando en Pentecostés, en un solo día, la iglesia de Cristo, en un solo día, la iglesia de Cristo, de ser solamente 120 personas, 120 seguidores, el Señor en un solo día añadió más de 3,000 personas. Y debido al aumento de seguidores, vino la persecución y fueron esparcidos. Y esto, en lugar de ser malo, el Señor lo usó para expandir su iglesia y llegar a más lugares. Y asimismo el Señor proveyó de apóstoles y profetas para establecer el fundamento de su iglesia. Y esto es lo que nosotros hemos recibido, y es la herencia que hemos recibido, y seguimos edificando sobre ello, porque ciertamente es nuestro deber cuidar la verdad de Dios. Y a lo largo de la historia, el Señor siempre se ha provisto de heraldos, de hombres de Dios que desenterraran las verdades ocultas de la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, a Lutero, tenemos a Calvino, tenemos a John Hus, a Ulrico Zwingli. Son varias personas, muchos más reformadores, que fueron un instrumento de Dios para despertar al remanente de Dios y reafirmar que su iglesia prevalecerá. Y al día de hoy el Señor lo sigue haciendo. En una época de supuesta tolerancia, inclusión e igualdad, en medio de todo esto el Señor sigue proveyendo a su iglesia hombres fieles. El Señor sigue guardando su remanente para su gloria, para que su nombre sea conocido hasta lo último de la tierra, por medio de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Son aquellos elegidos por Dios, su iglesia, a quienes se les promete que Dios hace todo para su bien. Ciertamente es una bendición. Nosotros, pecadores, rebeldes, amados por un Dios infinitamente santo, justo y soberano. Y todo esto, hermanos, es producto de su asombrosa gracia. No nos hemos ganado nada, absolutamente. No solo somos ciertamente indignos, sino también que somos merecedores del castigo eterno de Dios. Pero su gracia en Jesucristo, a través de la fe en Él y el arrepentimiento para con Dios, salva al más vil de los pecadores. Finalmente, hermanos, quisiera dar unas conclusiones. Número 1. Todas las cosas que Dios ha decretado sucederán infaliblemente por su providencia, que es la expresión de su decreto eterno.
Dios no está limitado a obrar mediante el uso de las causas secundarias, pues es Dios. Él tiene la libertad de obrar sin ellos según le plazca. Conclusión número 2. La providencia va mucho más allá de tener solo un mero control de las acciones pecaminosas. Y lo decimos así porque es Dios mismo quien las decreta, pero sin afectar esto su santidad. Él sigue siendo santo y sigue siendo puro, y las acciones pecaminosas son la total responsabilidad de la criatura. ¿Cómo es que funciona esto? No lo sabemos con exactitud, pues es un misterio, como lo dijimos, pero lo afirmamos porque es lo que dice la palabra de Dios. Y conclusión número 3. En el creyente todas las cosas obran para bien. Todo ocurre por el designio de Dios, para su gloria y para el bien de ellos. Y la iglesia de Cristo, el cuerpo de creyentes, reciben un especial cuidado de Dios y su divina providencia. Obra para el bien de ellos y para la gloria de Dios. Finalmente, quisiera dar unas aplicaciones. Para los amigos que nos escuchan, ¿has escuchado que Dios es la causa de todo? Es lo que hemos estado hablando. ¿Has escuchado que Él es soberano y es responsable de cada acontecimiento de este vasto universo? Y que ni aun la maldad de los hombres se libra del gobierno de Dios. Él dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si esto es verdad, y ciertamente lo es, deja de luchar con Dios. No te creas más fuerte que Dios. ¿Piensas que tú puedes escapar del gobierno de Dios? ¿Piensas que puedes esconderte de Dios? ¿O quizás piensas que lo que haces es oculto para Dios? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Aún tu pecado más insignificante es un atentado al gobierno de Dios y por lo tanto mereces ser castigado eternamente. Aun cuando trates de disfrazar el pecado de piedad o llamarlo error, sigue siendo pecado. Deja de luchar con tus fuerzas, deja de formarte un Dios a tu imagen al cual adoras para tranquilizar tu conciencia. Entiende que nadie puede acercarse a Dios a no ser que sea por medio de Cristo, quien es el único Dios verdadero y en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Ven a Cristo. Él no ha prometido darte tu mejor vida ahora, pero sí ha prometido darte vida eterna. Perdón y salvación si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Porque mientras la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, ven, entra por la puerta estrecha que es Cristo, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y castigo eterno, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y salvación, y son pocos los que la encuentran. Por tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y a mis amados hermanos, le hago una pregunta. ¿Qué pasaría, hermano, si usted comenzara a escribir cada día de su vida todas las bendiciones, todos los cuidados que Dios le ha dado? ¿Qué pasaría? ¿Sobrarían las hojas o faltarían hojas para seguir escribiendo y seguir escribiendo? Mis hermanos, ¿acaso no es verdad que las misericordias del Señor jamás terminan? Pues nunca fallan. Sus bondades y son nuevas cada mañana. Por supuesto que sí, es verdad. Mi hermano, no desmaye, pelee la buena batalla. No diga en el momento de la prueba: en vano he limpiado mi corazón. No diga eso. No diga: en vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas.
Aunque todo lo que tengamos nos sea quitado y nos quede solamente Dios, eso es suficiente, pues Él es lo más preciado que podemos tener. El salmista diría lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación es el Señor para siempre. Mi hermano, si usted es hijo de Dios, el Señor ha prometido que todas las cosas le ayudan a bien a los que conforman su pueblo. No se canse de hacer el bien y de vivir para la gloria de Dios, aun cuando parezca que nada sale bien. Quizás usted diga: lo que me enseña la Biblia no me está funcionando en mi vida diaria. Trato de entenderlo, trato de creerlo, pero no me está funcionando. Trato de servir a Dios en mi trabajo, trato de ser honesto. Sin embargo, los reconocimientos y nuevas oportunidades las reciben aquellos que son enemigos de Dios. Trato de ser un buen jefe, trato de ser un buen empresario, pero sin embargo, aquellos que obran ilegalmente son los que más prosperan. Trato de esforzarme por tener una buena familia, pero nada es como espero. Trato de ser un buen estudiante y esforzarme por ser íntegro. Sin embargo, los que tienen mejores notas y reconocimientos son aquellos que hacen trampa y no se esfuerzan. ¿Qué pasa? Mi fe no funciona, quizás podría pensar. Y mi hermano, jamás dude que aún todas estas cosas son orquestadas por nuestro Dios. Él está en el control y todo lo que Él pueda hacer en su vida siempre será lo mejor. Aun cuando usted no lo vea, aun cuando no lo veamos, pídale a Dios que le ayude a verlo. Pídale a Dios que le ayude a verlo a Él en la prueba que esté pasando. Pídale a Dios que le muestre qué quiere enseñarle, qué quiere enseñarnos, qué necesitamos enmendar, pero no olvide que cualquier cosa que Dios pueda darnos es ciertamente una muestra de su infinito amor por nosotros. No olvidemos eso. Todo, absolutamente todo, obra para nuestro bien. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tenga por cierto, querido hermano, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables para la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si Dios no nos negó, hermanos, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con Él, junto con su Hijo, todas las cosas? El mismo Dios que dijo: mi consejo permanecerá, es el mismo Dios que dijo: haré todo lo que quiero. Por tanto, pongamos nuestros ojos en Cristo y hagamos todas las cosas para la gloria de su nombre, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Finalizo con este salmo, Salmo 62, 5, 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén.